Valar Morghulis. La noche es larga y llena de terrores. Bienvenidos una vez más, amantes del terror, a los relatos de la vieja Tata. El día de hoy le traemos una compilación de varias historias para dormir o para no dormir, según sea tu caso. Espero las disfrutes. La muerte. Se dice que muy pocas personas logran escapar realmente de la muerte, que cuando tienes un accidente o una enfermedad terminal de la cual se supone no deberías sobrevivir y lo haces, la muerte nunca se aleja de ti, simplemente has retrasado su trabajo. Se han hecho historias y películas acerca de cómo por medio de alguna situación fatal, la muerte intenta que mueras y así cumplir su ciclo. Sin embargo, la realidad es que una vez escapas de la muerte, no vuelves a morir de forma accidental o por enfermedad, sino que esta vez la muerte misma se encargará de buscarte personalmente. Sin que te des cuenta, estarás frente a ti y morirás. Para evitarlo o tratar de extender en algo tu vida, no debes permitir que te sorprendas solo. Esta leyenda era bien conocida por Kevin, un hombre de mediana edad, el cual regresando a su casa tuvo un accidente en su auto, después de caer por un barranco de mucha altura. El auto dio varias vueltas, quedando totalmente destrozado. Nadie podría haber sobrevivido, pero Kevin lo hizo. Despertando en la cama de un hospital, en un lugar al que él no podía reconocer, la enfermera que lo atendía le explicó todo lo sucedido y que lo habían traído inconsciente al lugar. También le dijo que se salvó de milagro, pero que antes de poder marcharse necesitaba una cirugía en una de sus piernas para poder caminar perfectamente. Usted prácticamente ha regresado de la muerte, señor Kevin. Debe dar gracias de que esté vivo. Estas palabras, lejos de aliviar a Kevin, lo dejaron perturbado y muy nervioso. Él sabía que logró escapar de la muerte, pero que ella volvería por él. Escucha, enfermera, yo no debí sobrevivir. Por favor, no me deje solo hasta que no me den el alta. Pero no se preocupe, señor Kevin, le traeré algo para que se calme. Yo estoy cerca de su habitación, cálmese. El doctor que le hará la operación vendrá mañana. Hasta entonces descanse un poco. Si me necesita, toque el botón. Kevin se quedó solo en su habitación de hospital, oscura por la penumbra de la noche que entraba por la ventana. Las sombras de las ramas de los árboles, que eran movidas por el viento silbante de afuera, era el escenario perfecto para una noche de pesadilla. Peor para los nervios de Kevin, quien estaba seguro sobre la leyenda de que la muerte regresaría a reclamar a su víctima. Por fin estaba logrando quedarse dormido, cuando el sonido crujiente de la puerta de su cuarto le espantó del sueño. Kevin giró su cuello con mucho dolor en la dirección a la entrada, solo para ver cómo una pequeña niña asomaba su cuerpecito en dirección hacia él, caminando lentamente, mirándolo muy fijo a los ojos y obsequiándole una tenue sonrisa. Kevin entró en pánico, temiendo lo peor. Se trataba seguro de la muerte que venía a reclamarlo. La niña se acercaba más y más sin mencionar palabra. Su rostro entre la oscuridad se veía deforme, atemorizante, pero cuando estuvo a punto de alcanzarlo, Kevin tocó el botón, haciendo que los pasos apresurados de la enfermera espantaran a la niña, quien se alejó rápidamente, desapareciendo en la oscuridad. Señor Kevin, ¿le pasa algo? Cálmese, por favor. Ya, por favor, ya estoy aquí. La enfermera trataba de calmar al muy angustiado Kevin, que no dejaba de sacudirse en la cama, pero que tampoco era capaz siquiera de contar lo que había pasado. Luego de un rato y con una pastilla, Kevin por fin se quedó dormido hasta la mañana siguiente. Buenos días, enfermera. Le pido disculpas por mi actitud de anoche. ¿Está segura que el doctor que me va a operar la pierna viene hoy? Necesito irme lo más pronto posible de este lugar. Aquí me siento atrapado. Sí, señor Kevin, la operación no es complicada.
Tal vez pueda irse con muletas al día siguiente. Le traeré su desayuno. Kevin solo pensaba en salir de allí. Él sabe que, según la leyenda, no debe quedarse solo. Si lograba llegar a su casa, estaría mejor. Mientras estos pensamientos pasaban por su cabeza, la risa de la niña se escuchó proveniente de afuera de su cuarto, y nuevamente la puerta comenzó a abrirse. Kevin temblaba en su cama, pero fue un alivio ver que quien entraba era la enfermera con el desayuno. El resto del día transcurrió sin problemas, con Kevin siempre pendiente de alguien que entraba en su habitación. Al llegar la noche, por fin el doctor estaba por llegar, y él se mostraba ansioso. ¿Cuándo viene el doctor, enfermera? Llámelo. Que no demore, por favor. No quiero estar aquí solo. El doctor debe estar ya en el hospital, viniendo hasta aquí. Pero cuénteme, ¿a qué le tiene tanto miedo? He notado que siempre está nervioso. ¿Qué le sucede? Enfermera, usted pensará que estoy loco, pero hay una leyenda en la que si uno escapa de la muerte viene por uno, y se presenta disfrazada de cualquier persona para confundirnos y poder acercarse. Y en ese momento, si uno está solo, muere de forma horrible. Sí, creo que he escuchado esa leyenda, señor, pero ¿usted cree en esas cosas? Debo decirle que la he estado viendo. Se acerca a mí todas las noches en forma de una niña que me mira fijamente. Y aunque esté oscuro, puedo notar que su rostro está desfigurado. Me tiene muy nervioso. Al escuchar esto, la enfermera bajó la mirada contrariada y sonriendo le dijo a Kevin: Señor, le pido disculpas. La niña no es la muerte que viene por usted. Es una paciente del hospital. Lastimosamente se quemó el rostro en un accidente de cocina por descuido de su madre. Ya estamos por darle el alta. Sin embargo, es difícil mantenerla en su cama. Se la pasa caminando y molestando a los otros pacientes. Mírela, aquí viene, se llama Ana. Kevin estaba perplejo y apenado al haber pensado tan mal de aquella pobre niña. Así que la dejó entrar, acercarse a él y acariciarla un poco. La niña no hablaba nada, solo sonreía. Bueno, Kevin, le dejo con su nueva amiga. El doctor ya ha llegado. Voy a salir para que él entre a verlo y yo regreso en un rato. Perfecto, por fin llega. Anita, siéntate allá. Déjame hablar con el doctor, por favor. Anita se alejó un poco mientras el cirujano entraba en silencio, solo diciendo buenas noches. Kevin estaba aliviado y buscó con la mirada el rostro de Anita para darle una sonrisa a ella en esta ocasión. Pero la sonrisa de Kevin se borró de inmediato al ver cómo la carita de la niña brotaban lágrimas de horror. Estaba mirando al cirujano totalmente espantada, y Kevin se dio cuenta de esto, así que miró al doctor a los ojos y vio que allí no había nada más que cuencas vacías. Su corazón palpitaba enfurecido. Su única salvación era Anita. Salió corriendo del cuarto dejándolo totalmente solo. ¿Quién podría culparla? Ella sentía algo malo. ¡No, Anita! ¡No! ¡No me dejes solo! Fue inútil, ya estaba solo. La muerte colocó la mano en el estómago de Kevin. Sus gritos se escucharon por todos los rincones del hospital, alertando a la enfermera, quien fue como un relámpago al cuarto de Kevin. Allí encontró a Anita en el suelo, quien había regresado por impulso a la habitación, llorando, desconsolada y asustada, y en la cama estaba el cadáver de Kevin, con los ojos blancos, su rostro arrugado, como si le hubieran extraído la vida, y de su estómago brotaban cientos de gusanos enormes, comiendo desesperadamente su carne ya podrida. El doctor desapareció, pero seguro lo verán nuevamente algunas otras personas en alguna otra parte, de alguna u otra forma. Walter suspiraba dolorosamente por el fallecimiento de su amada esposa Brunilda. Era medianoche y estaba junto a su tumba,
en la hora en que el espíritu que brama en las tempestades lanza sus malditas legiones de monstruos. Se lamenta todas las noches junto a la cripta, bajo los árboles helados, reclinando la cabeza sobre la lápida de su esposa. Walter era un poderoso caballero de Burgundia. Se había casado con Brunilda en su juventud, cuando los dos se amaban con locura, pero la muerte se la arrebató de los brazos y sufría todavía a pesar de que se casó otra vez con una bella mujer llamada Margarita, rubia, de ojos verdes y un tono rosado en las mejillas, que le había dado un varón y una niña, y era todo lo contrario a su esposa muerta. Walter no hallaba reposo, seguía amando a Brunilda y deseaba con toda su alma tenerla junto a él. Constantemente comparaba a su esposa viva con la muerta. Margarita notaba el cambio en su esposo y se esmeraba por atenderlo, pero de nada servía, ya que la obsesión de Walter era tener a Brunilda otra vez. Y esa idea fija, constante, se había apoderado de su alma. Todas las noches visitaba la tumba de su hermosa esposa y le preguntaba con tristeza: ¿dormirás eternamente? Ahí estaba Walter, acostado sobre la tumba. Era medianoche, cuando un hechicero de las montañas entró al cementerio para recoger las hierbas que solo crecen en las tumbas y que están dotadas de un terrible poder. Se acercó a aquella en que Walter lloraba y le preguntó: ¿por qué, infeliz, te atormentas así? No debes lamentarte por los muertos, pues tú también morirás algún día. Al llorar por ellos, no los dejas descansar. El amor es la fuerza más grande que hay en el universo, y yo amaba a la que está aquí pudriéndose. Quisiera que regresara conmigo, le respondió Walter con pena y necedad. ¿Crees que va a despertar con tus lamentos? ¿No ves que perturbas su calma? Vete, anciano, tú no conoces el amor. Si yo pudiera abrir con mis manos la tierra y devolverle la vida a mi querida Brunilda, lo haría a cualquier precio, gritó Walter. Ignorante, no sabes lo que dices. Te estremecerías de horror ante la resucitada. ¿Piensas que el tiempo no degradará los cuerpos? Tu amor se convertirá en odio. Antes se caerían las estrellas del cielo. Yo reventaría mis músculos y mis huesos si ella resucitara. Jamás podría odiarla. Hablas con el corazón caliente y la cabeza hirviendo. No quiero desafiarte a devolvértela. Pronto te darías cuenta de que no miento, dijo el anciano. ¿Resucitarla?, gritó Walter, arrojándose a los pies del mago. Si eres capaz de tal maravilla, hazlo, hazlo. Por estas lágrimas, por el amor que ya casi no vive en esta tierra, harías la mejor obra de tu vida. Calma, si decides que así sea, regresa a medianoche, pero te lo advierto, deja a los muertos en paz. Walter regresó a su casa, pero no pudo reconciliar el sueño. Al día siguiente, justo a la medianoche, esperaba al hechicero junto a la tumba. ¿Has considerado lo que te dije?, le preguntó el anciano. Sí, he pensado. Devuélveme a la dueña de mi corazón, te lo suplico. Podría morir esta noche si no cumples tu promesa. Bien, le dijo el viejo. Sigue recapacitando y regresa aquí mañana a medianoche. Te daré lo que pides, pero solo recuerda, deja a los muertos en paz. A la noche siguiente apareció el hechicero y dijo: espero que hayas pensado bien la situación. Regresar a un muerto a la vida no es cosa de juego. Esta será la última vez que te lo diga. Deja a los muertos en paz. ¡Basta! Mi amada no tendrá paz en esta tumba helada. Tienes que regresármela. Me lo has prometido, le gritó Walter lleno de ansiedad. Recapacítalo. No podrás separarte de ella hasta la muerte, aunque la repugnancia y el odio se apoderen en tu corazón. Solo habría un miedo espantoso de lograrlo, y no creo que tú quieras oír hablar de eso. Anciano imbécil, devuélveme a Brunilda. ¿Cómo podría odiar lo que más he amado?, aulló Walter con desesperación. Está bien, puesto que así lo quieres, sea. Retrocede.
El hechicero dibujó un círculo alrededor de la tumba y una tempestad se desató. Alzó los brazos al cielo y comenzó a gritar frases en una lengua que no era humana. Los búhos comenzaron a volar de los árboles, las estrellas se ocultaron detrás de las nubes. La lápida que cubría la tumba comenzó a moverse y se abrió paso a la superficie. En el hoyo, el anciano tiró varias hierbas mientras seguía murmurando con los ojos en blanco. Un viento rápido y helado salió del sepulcro al mismo tiempo que cientos de gusanos escalaban a la tierra. De pronto, las nubes se apartaron y la luna bañó la sepultura vacía. Sobre ella el hechicero vertió la sangre fresca contenida en una calavera y exclamó: «Bebe, tú que duermes, bebe esta sangre caliente para que tu corazón pueda latir otra vez». Como volcán que hace erupción se levantó Brunilda, empujada por una fuerza invisible, de la noche eterna en la que estaba sepultada. Tenía el pelo negro como la tormenta, ojos azules y una piel muy blanca. El anciano hechicero la tomó de la mano y la llevó hasta Walter. «Recibe otra vez a la que amas. Espero que nunca vuelvas a necesitar de mi ayuda. De ser así, me encontrarás en las noches de luna llena en las montañas, donde los caminos se cruzan». Diciendo esto, se alejó con paso lento. Walter exclamó: «Brunilda, llévame pronto al castillo en las montañas». Walter saltó sobre el caballo y tomando a su amada galopó en dirección a las montañas solitarias, donde tenía un castillo oculto. Allí había vivido con Brunilda, solo el viejo criado los vio llegar. Fue amenazado de inmediato por el patrón, quien le ordenó guardar silencio. «Aquí estaremos bien», dijo. «Aquí estaremos bien», dijo Brunilda, «hasta que mis ojos puedan ver la luz nuevamente». Mientras residían en el castillo, los pocos criados ignoraban por completo que su antigua ama hubiera resucitado. Solo el viejo sirviente sabía la verdad, y él era quien le llevaba agua y la comida. Los primeros 7 días vivieron a la luz de las velas, con todas las cortinas cerradas. Los siguientes 7 se abrieron las ventanas más altas, de modo que solo entraba la tenue claridad del amanecer o del anochecer. Walter nunca se apartaba de su querida Brunilda. No obstante, sentía un escalofrío que le impedía tocarla. No sabía por qué, pero tan grande era su amor que no le importaba. Estaba seguro de que esto era lo mejor que le había pasado. Su esposa era aún más bella que cuando estaba viva la primera vez. Su voz era más dulce, sus palabras fluían con emoción y toda ella lo fascinaba hasta la locura. Brunilda constantemente hablaba de los amores que habían tenido en el pasado, haciendo a Walter emocionantes promesas que pronto realizarían. Su amor sería el amor más grande que hubiera conocido el mundo. Así embriagaba a su amado de esperanzas para el futuro. Solo cuando le hablaba del cariño que sentía por él, dejaba para hacer la parte terrenal. De otro modo discutían sin cesar de asuntos espirituales, eternos y proféticos. Todos los días dormían juntos. Walter sentía la necesidad de enamorar a su esposa, compenetrarse con ella como hacía antes. Pero Brunilda se apartaba bruscamente de la cama y le explicaba: «Así no, querido. ¿Cómo podría yo, que he regresado de la muerte, estar contigo, ser tu amante mientras tienes una sucia mujer que se hace llamar tu esposa?» Walter había enloquecido y estaba dispuesto a todo. Un día, arrebatado por la pasión, abandonó el castillo y cabalgó con furia por entre los bosques y las montañas hasta que llegó a su casa, donde su esposa Margarita lo recibió con cariños y palabras bellas, al igual que sus hijos. Pero nada pudo calmarlo ni reprimir su cólera. Expuso a su esposa que lo mejor era que se separaran, para que cada uno pensara las cosas con calma y vieran si realmente se querían o no. Margarita, llena de comprensión, le dijo que estaba bien. Al otro día, Walter había conseguido un acta de separación que decía que ella debía regresar a casa de sus padres.
Los niños se quedarían en el castillo. Entonces Margarita le dijo: sospecho que me dejas por el amor de Brunilda, a quien no puedes olvidar. Te he visto ir al cementerio y rondar su tumba. No me digas, Walter, que has osado juntar a los vivos con los muertos. Eso causaría tu destrucción. Walter recordó que lo mismo le había sentenciado el hechicero, pero no lo tomó en cuenta. Hizo decorar el palacio al gusto de la nueva dueña. La resucitada ingresó por segunda vez a su mansión como esposa. Walter les dijo a todos los criados del palacio que era una nueva novia que había traído de tierras lejanas, pero los habitantes del castillo veían el extraño parecido que había entre la señora y su antigua ama Brunilda. Sus almas se llenaron de espanto, pues esperaban lo peor, y entre la servidumbre corría el rumor de que el amo había desenterrado a la antigua esposa de su tumba y con poderes mágicos la había hecho vivir nuevamente. La nueva ama nunca llevaba otro vestido que no fuera su túnica de gris pálido. No usaba joyas de oro como las grandes señoras, sino turbias alhajas de plata. Brunilda solo salía en los atardeceres e impuso mano dura a todos los criados que la rodeaban. Era una mujer cruel que castigaba sin pretexto y por placer. Tenía el poder de la vida o la muerte sobre ellos. En otro tiempo el castillo estuvo poblado de alegría, pero ahora sus moradores tenían la cara demacrada por el temor. Se estremecían cada vez que se cruzaban con Brunilda. Muchos de los criados cayeron enfermos y murieron. Aquellos que la veían a los ojos se convertían en esclavos de sus caprichos. La mayoría intentó huir del castillo. Solo algunos eran conservados con vida, los ancianos. Los poderes que el hechicero le había dado a Brunilda con el alimento humano que había recompuesto su cuerpo corrupto, solo una bebida mágica podía conservarla con vida. Una opción maldita, sangre humana, bebida aún caliente de venas jóvenes. Ya deseaba comenzar a beber sangre, la de Walter, pero tenía que esperar hasta que fuera la noche de la luna llena. Una tarde repleta de ansiedad, vagaba por el bosque y se encontró con un pequeño niño de cachetes rosados. Lo atrajo hacia ella con caricias y regalos y lo llevó a una estancia apartada de la vista humana para succionar la sangre de su pecho. Después de esa indigna acción, ya nadie estuvo a salvo de sus ataques. Todo humano que se acercaba a ella era narcotizado con la fragancia de su aliento. Niños, jóvenes y doncellas se marchitaban como flores. Los padres resentían horror ante aquella plaga que hacía estrago en la vida de sus hijos. Pronto empezaron a circular rumores. Se creía que ella era la causante de la peste mortífera. Pero en las víctimas no había huella alguna que la incriminara y nadie la había visto haciendo esas aberraciones. Entonces, el remedio radical: los padres abandonaron el pueblo, dejando sus casas vacías y las tierras sin trabajar. El castillo quedó desalojado y el pueblo también. Solo permanecieron los ancianos decrépitos y sus esposas. El único que no veía la muerte a su alrededor era Walter. Estaba entregado a su pasión, pero sobre todas las cosas por Brunilda, quien lo amaba con una ternura que nunca antes había mostrado. Hasta ahora no había necesitado de su sangre, pero ella no dejaba de advertir con pesadez que sus fuentes de vida se agotaban. Pronto ya no habría sangre fresca y joven, excepto la de Walter y sus hijos. Al regresar al castillo, Brunilda había sentido el rechazo por los hijos de una extraña y los había dejado relegados a los cuidados de una sirvienta vieja. Pero la necesidad hizo que pronto se ganara el amor de los niños y los dejaba dormirse en su pecho. Les contaba historias y jugaba con ellos. Los adormecía con la mirada y el aliento. Lentamente iba extrayendo de los infantes el flujo vital que le mantenía viva y hermosa. Poco a poco las fuerzas de los chiquillos fueron desapareciendo.
Sus risas alegres se habían transformado en débiles sonrisas. Las nodrizas estaban preocupadas y temían que todos los rumores fueran verdad. No se atrevían a decirle nada a su patrón. El varoncito murió primero. Después su hermanita lo acompañó a la tumba. Walter se llenó de pena por la muerte de sus hijos. Su tristeza disgustó fuertemente a Brunilda, que lo regañaba. ¿Por qué lamentas tanto? Seguramente te recuerdan a su madre. ¿O ya estás harto de mí?, le decía a la hermosa mujer con ojos inyectados de odio. Walter era un esclavo. Perdonó las ofensas de su esposa y le pidió disculpas. Pronto volvían a vivir en la locura del amor de la muerte. Con todo, solo quedaba él para saciar la sed de aquella bestia infernal. Las criadas eran demasiado viejas y su sangre no servía. Brunilda lo sabía y no le importaba, pues pensaba que al morir Walter, conquistaría a otros hombres e iría a nuevos pueblos en búsqueda de sangre joven. En las noches, cuando dormían profundamente narcotizado, ella adhería los colmillos a su pecho. Walter resistía la falta de sangre y salía a dar largos paseos por la montaña buscando reponer su salud. Atribuía su debilidad a la falta de alimentación. Nada sospechaba. Un día estaba tumbado en la sombra de un árbol y un raro pájaro pasó volando, dejando caer una raíz seca, rosácea a sus pies. Tenía un aroma delicioso e irresistible. La masticó y sintió que su boca se llenaba de hiel amarga. Entonces arrojó lejos la raíz que lo pudo haber salvado del hechizo en que lo sumía su esposa. Esa misma tarde, Walter regresó al castillo. El mágico perfume de Brunilda no surtió efecto alguno sobre el hombre y por primera vez en muchos meses durmió un sueño natural. Comenzó a sentir un agudo dolor en el pecho. Abrió los ojos y vio la imagen más horrible y aterradora de su vida. Los labios de Brunilda succionando la sangre caliente que salía de su pecho. Gritó con horror y Brunilda se apartó con la sangre escurriéndose por la boca. ¡Demonios! ¿Así es como me amas?, rugió Walter. Te amo como aman los muertos, respondió con frialdad la mujer. Sangriento monstruo, ahora lo comprendo. Tú mataste a mis hijos. Tú eres esa peste de la que hablaba el pueblo. Yo no los he asesinado. Tuve que sacrificar sus vidas para satisfacer tus placeres. Tú eres el asesino, gritó Brunilda con los ojos helados. Las sombras amenazadoras de todos los muertos fueron convocados ante los ojos de Walter por las terribles verdades de las palabras de Brunilda. Quería amar una muerta, acostarse con ella. ¿Qué esperabas? ¡Maldita!, gritó y se echó a correr fuera del cuarto mientras se maldecía. Al amanecer, Walter despertó en los brazos de Brunilda. Una larga cabellera negra envolvía su cuerpo y la fragancia de su aliento lo condenaba al estupor. Enseguida se olvidó de todo y se dedicó al placer con la muerta en vida. Cuando el efecto del hechizo pasó, el terror era 10 veces más fuerte. Como era de día, Brunilda dormía. El hombre se refugió en las montañas, lejos de la vampira, pero era en vano. Cuando despertó, estaba en brazos de Brunilda, comprendiendo que así sería para siempre. Sin embargo, intentaba huir todos los días, luchando contra la muerte. Walter se refugió en uno de los rincones más oscuros del bosque, donde la luz nunca llega. Escaló una roca mientras llovía intensamente y las nubes le enseñaban las caras de las víctimas de su esposa. En ese instante, la luna emergió en las altas montañas y aquella visión le recordó al hechicero. Se dirigió con decisión a aquel lugar donde se juntan los caminos. No estaba lejos. Cuando llegó, encontró al anciano sentado en una roca, lleno de paz. Walter le gritó
tirándose al piso. ¡Sálvame! Por piedad, sálvame de este monstruo. Solo sabe sembrar la muerte. ¿Comprendes ahora cuán importante era mi advertencia de dejar a los muertos descansar?, dijo el anciano. ¿Por qué no impusiste ante mis ojos todos los horrores que iban a suceder, todos los asesinatos y la maldad que estaban desencadenándose?, preguntó Walter sollozando. ¿Es que acaso escuchabas algo que no fuera tu propia voz y tu pasión desmedida? Es verdad, pero ahora te pido que por lo más que quieras me ayudes, suplicaba Walter agonizando. Te voy a decir lo que debes hacer. Es terrible. Solo en las noches de luna llena duerme un vampiro el sueño humano. En ese momento pierde todos sus poderes y esa noche deberás matarla. Lo harás con una afilada estaca que yo mismo te daré. Renunciarás a ella para siempre, jurando al cielo no volver a invocar su recuerdo ni mencionar su nombre, o de lo contrario la maldición se repetirá. ¿Está claro?, preguntó el anciano, hablando con autoridad. Lo haré, noble hechicero. Haré todo lo que tú me digas para librarme de ese monstruo. Pero ¿cuándo será la luna llena? Faltan 15 días. Oh, imposible. Sus poderes me arrastran hasta allá y me matará. Te esconderé en esta cueva. Aquí te quedarás los 15 días. En este tiempo tendrás techo, comida y por ningún motivo debes asomarte fuera de aquí. Y volveré la noche de la luna llena. Pasó Walter el tiempo convenido en la cueva, sin moverse de su sitio, pues el inmenso temor que sentía paralizaba sus miembros. Todas las noches se le aparecía a Brunilda como en un sueño llamándolo por su nombre, prometiéndole que todo iba a cambiar, pidiéndole que regresara. De ese modo lo abrumaba, sumiendo a Walter en la locura. Hasta que por fin llegó la luna nueva. El hechicero entró a la caverna alumbrado por el astro y tomó a Walter por el brazo. Se dirigieron caminando al castillo en medio de la noche. Todas las puertas del palacio se abrían sin necesidad de tocarlas. Tal era la magia del hechicero. Llegaron al aposento de Brunilda. Dormía bella, hermosa, con un sueño ligero. ¿Quién podría pensar que aquella adorable criatura era un pavoroso vampiro? Walter tenía los ojos llenos de amor. Levantó la estaca sobre su cabeza y, asestando un golpe tremendo, la hundió en el pecho de la vampira, atravesarla por completo mientras le gritaba: «Te condeno para siempre». Brunilda alcanzó a abrir los ojos y a decir a Walter: «Conmigo te condenas». El hombre colocó su mano sobre el pecho de la mujer, pronunciando el juramento que le había dicho el anciano. «Jamás evocaré tu amor, jamás pronunciaré tu nombre, te condeno». «Muy bien», le dijo el hechicero, «todo ha terminado. Ahora debemos devolverla a donde pertenece y de donde no debió salirse jamás. Nunca olvides tu juramento, no volverás a verme jamás». Y diciendo esto desapareció de improviso ante los ojos del hombre. La espantosa difunta estaba otra vez en su tumba, pero su imagen perseguía a Walter sin descanso, convirtiendo su vida en un eterno combate. La muerta le decía todo el tiempo: «Perturbaste mi sueño eterno para asesinarme». Walter siempre debía responderle: «Te condeno para siempre». Pero la imagen no se iba y aquel juramento estaba todo el tiempo en sus labios. Vivía afligido por el miedo de despertar un día y verse en los brazos de la vampira. Además de esto, las imágenes de las víctimas de Brunilda se le aparecían gritándole: «Conmigo te condenas». El castillo de Walter estaba desierto y en ruinas, como si la guerra y la peste hubieran pasado por ahí. En medio de su soledad quiso pedir perdón a Margarita y regresar con ella, pero la bella dama sabía que sus hijos habían muerto y lo despreciaba con rencor. Sí, Walter, solo como un perro, vagaba día y noche por los alrededores del castillo.
Una mañana vio pasar a varios jinetes cabalgando. A la cabeza iba una bella mujer montada en un caballo negro, y detrás de ella venían con alegría damas y caballeros. Walter los llamó y después de saludarlos con agrado, los invitó a comer al castillo. Aceptaron gustosos. Parecía que la vida había regresado al palacio. Todo era júbilo y gozo. Walter insistió en que se quedaran con él una semana. Ya había contratado un nuevo ejército de empleados que cuidaban todos los caprichos de cada invitado, e igualmente no dudaron en decirle que sí. Walter sentía tanta confianza por la mujer del caballo negro que le había contado su historia y la de Brunilda. Ella lo consoló con toda clase de palabras y frases de afecto. Así transcurrieron los días hasta que le pidió a la extraña que se casara con él. Ella accedió de inmediato y 7 días después celebró la boda con una gran fiesta que duró 4 días con sus noches. El castillo se vio envuelto en un salvaje desenfreno de alcohol y lujuria. Parecía que el demonio mismo asistía a aquella celebración. Walter condujo a su mujer al cuarto. Cuando la recostó sobre la cama, ella transformó sus brazos en una gigantesca serpiente que con sus 7 anillos envolvió el cuerpo del pobre hombre, triturándole los huesos, al tiempo que comenzaba el fuego en la habitación. Pronto quedó en llamas. La torre del castillo se desmoronó, sepultando bajo sus escombros al agonizante Walter, y cuando estaba a punto de morir, una voz atronadora gritó: «Deja a los muertos en paz». Hace muchos años, en un futuro distante, la humanidad había conquistado el espacio exterior. Había colonizado otros planetas y establecido una base en un lugar remoto del universo. Una de estas bases era conocida como la Base Espacial Omega y se encontraba en la órbita del Sol. En la Base Espacial Omega, un grupo de astronautas valientes y decididos a trabajar incansablemente. Su misión era explorar los confines del sistema solar en busca de seres extraterrestres y nuevas fuentes de energía. Pero lo que no sabían era que algo siniestro acechaba en los más oscuros rincones del espacio. Dentro de la base se rumoreaba que existían leyendas sobre seres alienígenas que habitaban cerca del Sol. Según el folclore espacial, estos seres eran criaturas que se alimentaban de la energía del Sol. Se decía que desprendían una oscuridad aterradora y que a cualquier humano que se les encontraran estaba destinado a sufrir una muerte espantosa. A medida que los días pasaban, los astronautas se adentraban cada vez más en los territorios desconocidos, recopilaban datos sobre el Sol y estudiaban su comportamiento para encontrar formas de proveer su energía y llevarla de regreso a la Tierra. Pero a medida que avanzaban comenzaron a notar unas cosas extrañas. Algunos astronautas afirmaban ver sombras inquietantes moviéndose en los alrededores, mientras que realizaban sus tareas rutinarias. Otros decían escuchar susurros siniestros en los pasillos oscuros de la base, pero nadie podía explicar con certeza lo que estaba sucediendo. Una noche, durante una misión de exploración cerca del Sol, una de las naves espaciales se encontró con una desconcertante presencia. Al acercarse al Sol, un brillo oscuro y aterrador envolvió a la nave, y los astronautas a bordo comenzaron a experimentar alucinaciones horribles. Veían figuras grotescas y escuchaban voces que les gritaban al oído. Incluso sus instrumentos se volvieron locos y dejaron de funcionar. Aterrorizados, los astronautas lograron regresar a la base espacial, pero sus metas estaban profundamente afectadas por lo que habían presenciado. Informaron a sus compañeros sobre los terribles sucesos y experiencias y las presencias inexplicables cerca del Sol. A medida que los días pasaban, el miedo se extendió por toda la base. Los astronautas comenzaron a perder la cordura y a comportarse de manera extraña. Algunos de ellos se volvieron paranoicos, convencidos de que estaban siendo perseguidos por las criaturas del Sol.
y otros simplemente desaparecieron sin dejar rastros. Finalmente, un científico valiente decidió investigar más a fondo las leyendas del espacio exterior sobre el Sol y sus misteriosas criaturas. Creía que podía encontrar una manera de utilizar la energía solar de manera beneficiosa para la Tierra, sin verse afectado por las entidades malignas que acechaban en el espacio. Armado con su determinación y su conocimiento científico, el científico se dirigió al Sol en una misión solitaria. Se adentró en la oscuridad del espacio, enfrentando sus miedos y desafiando la leyenda que tanto había atormentado a la base espacial Omega. Después de semanas de investigación y análisis, el científico descubrió una forma de crear energía solar que no estaría vinculada a las criaturas del Sol. Había encontrado la solución para llevar esa energía de regreso a la Tierra sin alterar la oscuridad que infectaba a aquellos que se acercaban demasiado al Sol. Cuando regresó triunfante a la base espacial Omega, explicó su descubrimiento a sus compañeros temerosos. La esperanza volvió a surgir entre ellos y juntos trabajaron para implementar esa nueva tecnología y cambiar el futuro de la humanidad. Poco a poco, la base recuperó la calma y los astronautas volvieron a sus tareas diarias. La leyenda de las criaturas del Sol se desvaneció lentamente en la memoria colectiva, reemplazada por el avance científico y la promesa de un futuro mejor. Hace años, cuando mi pasión por la arqueología aún no había sido eclipsado por la sombra de lo desconocido, me adentré en la espesura de la selva amazónica. Estaba obsesionado con una antigua leyenda sobre una civilización perdida. Una cultura misteriosa que había sido desaparecida en la niebla de la historia, llevándose consigo secretos ocultos y historias inquietantes. Después de incontable investigación y largos viajes, finalmente encontré una pista intrigante. Guiados por expertos locales, me aventuré en el corazón de la misma selva, equipado con mapas antiguos y una determinación inquebrantable. Luego de semanas de travesía, llegamos a un lugar que parecía ser el epicentro de la leyenda. La selva se cerraba alrededor de nosotros, como si el entorno natural tratara de ocultar un secreto atesorado durante siglos. Fue en ese instante, en medio de susurros de las hojas y gritos de las aves, cuando divisé algo que me emocionó. Una abertura en el suelo, apenas perceptible para los ojos entrenados, parecía ser la entrada a un mundo olvidado. Mis guías locales, sin embargo, se negaron a acompañarme más allá de ese punto, temerosos de lo que pudiesen encontrar en las profundidades de la tierra. Decidí aventurarme solo, armado únicamente con una linterna y mi mochila llena de suministros. Descendí por la abertura y pronto me encontré inmerso en un universo aparte. Los pasillos estaban decorados con extrañas instrucciones y jeroglíficos, un lenguaje que nunca antes había visto. La temperatura disminuyó a medida que me adentraba más en las entrañas de la tierra. A medida que avanzaba, los corredores se estrechaban. Mis pasos resonaban en la oscuridad, pero habían otros sonidos, siseantes y espeluznantes, que me hacían dar saltos de nerviosismo. El aire se volvió pesado, impregnado de un olor metálico y rancio, como el de la sangre coagulada. Finalmente llegué a una cámara central, y lo que descubrí allí me dejó atónito. En el centro de la sala, un altar antiguo se alzaba, rodeado de antorchas parpadeantes. Sobre el altar yacía un cadáver descompuesto. Su carne en descomposición revelaba que había sido víctima de un sacrificio brutal. Las paredes estaban adornadas con grotescas imágenes de rituales sangrientos y de seres deformes, todos testigos de un pasado oscuro.
Dentro de aquella cámara subterránea, las escenas macabras talladas en las paredes parecían narrar los horrores de unos rituales que una vez se llevaron a cabo en ese lugar. Las imágenes eran grotescas y perturbadoras, y poco a poco fui capaz de descubrir algunos de los detalles más oscuros de los sacrificios que tenían lugar allí. En una de las imágenes se presenta un grupo de sacerdotes atisbados con túnicas siniestras, rodeando a un individuo indefenso atado a un altar de piedra. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras grotescas y sostenían cuchillos de sacrificio en alto, listos para cumplir con su nefasto deber. La víctima, con los ojos desorbitados del terror, parecía ser consciente de su inmenso destino. Otra escena detallaba un escenario de rituales aún más macabros. Los sacerdotes extraían órganos de los sacrificios mientras aún estaban con vida, con un fervor cruel que seguía de un placer retorcido en la tortura. La sangre fluía como un río carmesí y el aire estaba impregnado con un aroma metálico y enfermizo de la muerte. Las paredes de la cámara estaban decoradas con imágenes de criaturas deformes, mitad humana, mitad bestia, que parecían ser los destinatarios de estos sacrificios. La implicación era clara. Estos rituales se realizaban para aplacar o invocar a estas entidades abominables. A medida que avanzaba por la cámara me daba cuenta de que había más detalles siniestros que no podía comprender por completo. Las inscripciones en las paredes estaban escritas en un idioma desconocido, y aunque habían elementos visuales claros como los rituales de sacrificio, la mayoría de la información estaba fuera de mi alcance. Finalmente, cuando las sombras y los susurros se volvieron insoportables, escapé de esa cámara de pesadilla. Poco a poco, logré regresar a la superficie, pero los horrores que presencié en la profundidad de la tierra me persiguieron para siempre. Mis pesadillas continúan, plagadas de imágenes de sacrificios inhumanos y rituales oscuros, recordando que he desenterrado algo que nunca debió haberse revelado al mundo. Mi vida como arqueólogo aficionado ha llegado a su fin y mi existencia se ha convertido en una pesadilla constante, acechada por los secretos ocultos de la civilización perdida de la selva amazónica. Hace años formé parte de un equipo de búsqueda y rescate en una misión en el misterioso Triángulo de las Bermudas, una región infame por sus inexplicables desapariciones de barcos y aviones. Nuestra misión era encontrar el barco de carga Ocean Voyager, que se había perdido sin dejar rastro. Yo tenía el rango de teniente comandante de la Marina de los Estados Unidos. Mi posición y experiencia en misiones de búsqueda y rescate en entornos marítimos complicados me convirtieron en el líder de confianza para el equipo. Lo que ni yo ni la tripulación se imaginaba eran los desafíos y peligros excepcionales que enfrentaríamos en el cumplimiento de nuestro deber. Nuestro barco avanzó por las aguas tranquilas, pero la inquietud nos invadió mientras nos adentrábamos en la zona. La bruma espesa envolvía nuestra embarcación y las comunicaciones se volvían cada vez más inestables. Finalmente encontramos los restos del Ocean Voyager. El barco estaba prácticamente intacto, sin signos de daños ni lucha, pero estaba vacío. Decidimos enviar un equipo de buzos a investigar más a fondo. A medida que la exploración avanzaba por los pasillos del barco, encontraron una extraña esfera de metal en la bodega de carga. Estaba cubierta de un extraño símbolo que emitía un débil resplandor. Parecía ser la clave del misterio que envolvía el Ocean Voyager. Mientras examinábamos la esfera, ocurrió algo inexplicable. Nuestra realidad pareció desvanecerse a nuestro alrededor. El cielo se oscureció, estrellas brillaron más intensamente que nunca. Las olas del mar se inquietaron y una extraña quietud llenó el aire. Estábamos atrapados en una dimensión inexplicable, un lugar donde las leyes de nuestro mundo no aplicaban. En esta dimensión,
Luces misteriosas danzaban en el cielo, y seres indescriptibles emergían del mar. No podíamos explicar qué eran, pero parecían estar observándonos, manteniéndonos bajo una vigilancia implacable. Estábamos prisioneros en un mundo fuera del tiempo, sin esperanza de regresar a casa. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. El tiempo en esta dimensión se escapaba de nuestra comprensión. La cordura comenzó a desmoronarse y algunos miembros del equipo perdieron la noción de la realidad. Sin embargo, en un instante de lucidez pude observar y descubrir un patrón en el comportamiento de las luces y los seres en esta dimensión. Noté que cada cierto tiempo un portal se abría brevemente, conectando esta dimensión con la nuestra. Fue un momento fugaz, pero era mi única oportunidad de escape, ya que el resto de la tripulación estaba en un estado de desconexión de la realidad de la que no podían salir. Recuerdo verlos como zombies. Construí un pequeño bote improvisado y esperé pacientemente en el momento adecuado. Cuando el portal se abrió, remé con todas mis fuerzas y logré atravesarlo antes de que se cerrara nuevamente. Regresé a nuestro mundo agotado y demacrado, pero lo había logrado. Pude volver. Aunque el resto de nuestro equipo quedó atrás, condenado a vagar para siempre en el tiempo perdido. Nuestra historia se convirtió en un misterio sin resolver. Me pregunto si todo aquello que viví fue real, pero al ver que habían pasado tantos años, al punto de que aquella generación que conocí ya había muerto, y yo aún soy un hombre de mediana edad, que debería tener según el cálculo del tiempo donde me encuentro al menos unos 150 años. Con esto concluyo que sí fue real, aunque para algunos solo soy un loco que inventó una historia de una expedición que nunca sucedió. Aún así, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma. Continúan las historias de aquellos que se aventuraron a lo desconocido y nunca regresaron. En busca de emociones diferentes para sus vacaciones, un grupo de 5 amigos, Alex, Sarah, Mark, Elena y Ben, decidieron aventurarse en el corazón denso del bosque. Escucharon rumores sobre una mansión abandonada, envuelta en un aire de misterio y peligro. Intrigados por la idea de una experiencia única, se adentraron en el bosque, guiados por la promesa de una aventura emocionante. Después de horas de caminata, llegaron a la mansión abandonada. A pesar de su apariencia desgastada y sombras inquietantes, los amigos sintieron una mezcla de ansiedad y anticipación mientras cruzaban el umbral. En el interior encontraron pasillos cubiertos de polvo y habitaciones llenas de muebles deteriorados. Las ventanas rotas permitían que la tenue luz de la luna se filtrara creando sombras retorcidas en las paredes. Sin embargo, su determinación les llevó a explorar cada rincón de la mansión. Mientras se adentraban en los pasillos oscuros, la atmósfera parecía volverse más densa, como si el propio edificio tuviera suspiros del pasado. Mientras recorrían una sala tapizada de telarañas, Mark tropezó sobre el tapiz viejo, revelando una puerta oculta que conducía a un pasaje subterráneo. Movidos por la oscuridad, decidieron entrar en el pasaje. La oscuridad era palpable y los sonidos de sus propios pasos resonaban de manera ominosa. En el corazón del pasaje encontraron una habitación pequeña. En su centro yacía un libro antiguo con tapas de cueros desgastadas. Símbolos desconocidos adornaban páginas amarillentas. Junto al libro descubrieron una vela negra, extrañamente intacta. Sarah, la más valiente del grupo, decidió encender la vela. En el momento en que la llama parpadeó a la vida, la temperatura cayó de manera abrupta. El aire parecía cargado de una presencia invisible que susurraba en sus oídos, palabras incomprensibles que erizaban la piel. Las sombras comenzaron a moverse tomando formas grotescas y serpenteantes. Los amigos sintieron cómo el pasillo subterráneo se estrechaba a su alrededor, volviéndose un laberinto sin salida. Mark fue el primero en perderse en la oscuridad, seguido por Elena, luego Ben. Los susurros se intensificaron, llenando sus mentes con temor y confusión. Alex y Sarah, ahora aislados en la creciente oscuridad, lucharon por mantener la calma.
La vela negra arrojó sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera infernal. Justo cuando pensaban que estaban a punto de sucumbir al terror, la vela se apagó de repente, dejándola en una negrura absoluta. En medio del silencio, una voz lúgubre habló desde la sombra. La mansión no olvida a los curiosos. Los amigos sintieron cómo una fuerza invisible los arrastraba en diferentes direcciones. Gritaron en vano mientras eran absorbidos por la oscuridad y la habitación quedó tranquila una vez más. Desde aquel día, la mansión abandonada que permanece en el bosque susurra su historia de terror a todo aquel que se atreve a escuchar. Los lugareños, conocedores de los oscuros pasados, advierten a los viajeros curiosos sobre el peligro de cruzar su umbral. Mi hija pequeña, Alicia, dice que tiene un amigo imaginario que le pide cosas malas. Dice que vive en el armario de su alcoba y que cada noche, justo antes de que se vaya a dormir, le habla. Una mañana, el bolso de mi esposa desapareció y lo encontraron en el cuarto de Alicia. Mi hija dijo que su amigo imaginario le pidió que lo tomara. Pocos después, escondió un tornillo oxidado en uno de los zapatos de su hermanastro. Su pie se infectó gravemente después de que se hirió con él. Una vez más, insistió en que su amigo imaginario le pidió que lo hiciera, pero entonces mi hija llevó las cosas más lejos de lo que creí que podría. La semana pasada, mi esposa se accidentó en su auto y murió. Un detective me llamó a la comisaría para ser interrogado. Me dijo que los frenos del auto de mi esposa habían sido manipulados. Es obvio que iban a interrogar al esposo primero. Siempre es así. Pero yo no lo hice y pudieron ver que estaba diciendo la verdad. En el fondo de mi mente sabía que había sido en realidad mi hija trastornada. Cuando los detectives me preguntaron si conocía a alguien que pudo haber querido hacerle eso a mi esposa, dije que no, porque no quería perder a mi hija. Ahora estoy sentado en mi cuarto a solas. Mi esposa está en la tumba y su hijo regresó a vivir con su padre. Mientras tanto, mi niña está en su cama, en la habitación anexa a la mía. Me acuesto en el piso al lado del conducto del aire que se conecta al conducto dentro de su armario y le hablo con una voz profunda que he llegado a perfeccionar. Alicia, soy yo. Has hecho un buen trabajo. Eres una niña lista. Ahora tú y tu papá podrán vivir a gusto, sin la perra de tu mami y su hijo malagradecido. Créeme, serás mucho más feliz así. Mientras estaba sentado en el armario oscuro, recostado contra la puerta que no se abría sin importar cuánto la empujara, me di cuenta de que había sido engañado. Fui un estúpido, y este era mi castigo. Jugar a 7 minutos en el paraíso había sonado como una buena idea en aquel momento. No tenía ninguna razón verídica para sospechar de que me encerrarían aquí a solas, pero, en retrospectiva, debí haberlo sabido. No era un chico popular, pero había creído que en ese punto era lo suficientemente bueno pasando desapercibido como para evitar ser molestado despiadadamente. Rayos, ni siquiera podía decir que había algo demasiado malicioso con respecto a lo que me habían hecho. Era mi culpa. En parte, había cometido el error de tomar un receso para ir al baño al final de una larga jornada de ronda de juegos, dándoles la oportunidad estelar para hacerme una bromita. Sí, ahora que lo pienso, en verdad fue mi culpa. Ellos no tenían idea de lo que iba a pasar cuando Trevor, nuestro anfitrión, me empujó juguetoneando hacia el armario, diciéndome que ella estaba esperando. Ni siquiera tuve tiempo, antes de que el mundo se oscureciera, de ver quién estaba ausente en la habitación para saber cuáles labios iba a estar besando.
Me encontraba bajo la impresión de que había alguien más ahí conmigo, hasta que extendí y sacudí mi brazo, topándome con nada más que aire fino y cortinas de telas colgadas por arriba. Podía escuchar a mis compañeros de clase riéndose disimuladamente en el otro lado de la puerta. Muy divertido, me quedé, dándole a la puerta un golpe firme. Vamos, déjenme salir. Escuché sonido de besos simulados como respuesta. 7 minutos. Iba a tener que durar 7 minutos a solas en la oscuridad. Quizás más, si decidían que mi tormento era lo suficientemente divertido como para continuarlo. No sería tan malo si hubiera tenido mi teléfono conmigo, pero lo habíamos utilizado para seleccionar a las parejas. Habíamos puesto todos los teléfonos en una mesa giratoria que rotábamos y luego seleccionábamos 2 teléfonos aleatoriamente. Quien quiera que fuera el dueño de los teléfonos, chico o chica, tendrían que encerrarse juntos. Sin ninguna luz ni nada que pudiera utilizar como entretenimiento, me senté en silencio y suspiré. Le tomó 1 minuto o 2 a mis ojos ajustarse a la oscuridad, y cuando lo hicieron, noté que se veía como alguien sentado en la esquina opuesta detrás de todos los abrigos que estaban colgados allí. Incluso entonces, no estaba totalmente seguro de que era una persona. La silueta pudo haber sido una aspiradora hasta donde sabía. Entonces vi 2 ojos devolviéndome la mirada con resplandor. ¡Ah, mierda! Me asusté. Dije riéndome por partes iguales de estrés y alivio. Estoy contento de no estar solo. ¿Por qué no dijiste algo? No estar solo, repitió. Su voz era suave, sensual y profunda, más o menos como la de una instructora de piano o una enfermera bastante sexy. ¿Pero a quién pertenecía? ¿Katie? ¿Ana? ¿Crystal? No. Todas ellas sonaban más jóvenes. Recorrí los nombres y los rostros de las otras invitadas de la fiesta, pero ninguna de las voces concordaba con la que había escuchado. ¿Quién eres? ¿Quién eres?, me preguntó de regreso. Curtis, contesté. ¿Estás en nuestra clase? Curtis, murmuró. La manera en la que pronunció mi nombre me desató escalofríos. Era tan sexy, tan sensual. Era como una versión femenina de ese sujeto en un podcast de terror que realmente me fascina. Pero no pude recordar su nombre. ¿Peter? Algo, creo. Tenía esa misma cualidad suave y susurrante en su voz. Un tono que adormecía las rodillas y me hacía sentir agradecido por estar encerrado allí. Quizás la chica tenía cara de culo, pero no sonaba así, sonaba como un ángel. ¿Quieres que nos besemos?, le pregunté de repente. Había algo en ella que me hizo salir de mi cascarón, y además, ¿era para eso que estábamos ahí o no? ¿Que nos besemos?, únicamente gimió. Podía escuchar agitación. Sus ojos me observaban como los de un gato en la noche. Incluso a pesar de lo envalentonado que me sentía por la oscuridad, no hice ningún movimiento hacia ella. Me quedé sentado con mi espalda contra la pared, observando su silueta, arrastrándose más y más cerca de mí. Nunca había besado a una chica antes, pero si existía un momento para hacerlo, era ahora. Puso su mano en mi brazo y se acercó hacia mi oreja, murmurando: Curtis. Pude sentir su aliento contra mi piel, cálido y húmedo, como un día de verano sin brisa. Sus dedos apretaron mi antebrazo firmemente. Algo áspero, como papel de lija, se cepilló por mi mejilla y descendió hasta mis labios. Besémonos, ordenó. ¿Quién era yo para negarme? Cerré mis ojos y giré mi cabeza, encontrándome con sus labios. Estaban secos, pero no me importó. El beso fue increíble de todas maneras. Una gran primera vez, ¿saben? Y dado que no podía ver su rostro, podía imaginarme en su lugar quien quisiera, Melissa, desasientos diagonalmente de mí en la clase de ciencias. Imaginé ese rostro succionando el mío.
Pero entonces hubo un ruido al otro lado de las puertas, fuera lo que fuese, que habían puesto ahí para encerrarme, estaban siendo removidos. Aún no, pensé. Las cosas estaban empezando a ponerse jugosas. Podía discernir que quien quiera que estuviera conmigo se sentía de la misma manera, porque su agarre en mi brazo se apretó aún más. Ahora era doloroso, como mi mamá emputada tratando de sacarme de arrastras de un desastre. Pero antes de que incluso tuviera la oportunidad de demandar que me soltara, las puertas se abrieron y una luz inundó el espacio. ¿Qué mierda estás haciendo, subnormal?, preguntó Trevor. La presión en mi brazo se había ido. Tenía mi lengua fuera y estaba inclinado hacia el aire vacío. Hubiera muerto de la vergüenza si no hubiera estado tan aterrorizado, porque verán, en la fracción de segundos antes de que la puerta se abriera totalmente y antes de que mi compañera de besos misteriosa desapareciera, capté un vistazo de su aspecto. Piel gris, ojos hundidos, huesuda, cabellos que apenas se aferraba a pequeños pedazos de piel de su cráneo. No había nada sexy en ella. Traté de explicar lo que sucedió, pero no me creyeron. Realmente no podía culparlos. Lo único que ellos habían visto fue un armario vacío. Pude haber sido etiquetado por siempre como un rarito subnormal, de no haber sido por una cosa: la huella de una mano roja y brillante en mi antebrazo. Bueno, dos cosas: el hecho de que Trevor haya entrado después de mí para demostrar que no era la gran cosa, y que nunca haya salido de vuelta. Gracias por escucharnos en esta recopilación de historias. Si les gustó, por favor apóyennos con un pulgar arriba y suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Balardo Jaires.